Bueno, pues nada, seguimos adelante, entramos de la publicidad y tenemos con nosotros, como todos los miércoles, a nuestro compañero José Manuel Nuño, con el que vamos a hablar sobre temas de teatro, musicales y todo lo que tiene que ver, en definitiva, con la escena. Así que vamos a dar la bienvenida antes que nada. Buenas tardes, José Manuel. Buenas, Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos otra semanita más para hablar de teatro. Eso es, y además con un invitado muy especial, ¿verdad? Exactamente. Hoy, tú sabes que siempre en esta sección, Pepe, me gusta apostar por lo local, por lo de Sanlúcar. Siempre, cada vez que un grupo de teatro de aquí hace algo, pues me gusta promocionarlo. Y también, pues, promocionar a nuestros actores y a nuestras actrices de Sanlúcar, hombre, que están trabajando profesionalmente como actores y como actrices, ¿no? Y hoy tenemos el honor de tener a José Luis, un actor sanluqueño. José Luis, muy buena. Hola, muy buena, encantado José Luis de estar aquí. José Luis Bustillo. Sí. Algunos, o lo mejor, se acuerda de la serie Caniville, ¿vale? Porque es verdad que esa serie, José Luis, en su momento dio bastante repercusión y él fue uno de los, el que escribió el guión de Caniville, y ahora mismo pues está en Madrid, reside en Madrid. Se dedica profesionalmente al mundo de la interpretación, ¿no? del teatro. Y José Luis, a mí me gusta empezar siempre por el principio, ¿no? como es normal, ¿no? Y quiero que nos cuentes cómo empezaste tú con esto. O sea, ¿desde pequeño ya te dio ese impulso de la interpretación? ¿Ya fue de más adolescente? ¿Cómo fue? No, fue desde pequeño. Es que la pregunta es más difícil de lo que parece, ¿eh? O sea, hay gente que lo tiene súper claro y recuerda el momento. Yo no me acuerdo del momento. Una cosa como que llevaba ahí un poco y que era un poco fantasía, ¿ves? Es como dedicarte a ser actor. ¿Por qué no? Es como una fantasía de niño. Pero sí que es verdad que aquí en Sanlúcar me apuntaba a grupos, pasé por varios grupos, aquí hacía teatro y demás, y hubo un momento y bueno, y luego con los amigos estos al final acabábamos siempre montando obras, es decir, que no solo los grupos a los que me apuntaba, que ya iba con los amigos, me hacía amigo de la gente, y montábamos las obras, los talleres finales de los cursos, digamos, sino que hubo un momento en el que cuando teníamos en nuestro tiempo libre escogíamos textos y montábamos obras también, que creo que no montamos ninguna al final, creo que ninguna se materializó, pero los ensayos estaban por ahí. ¿Lo fomentaba eso mucho el colegio en el que tú estuviste? Porque hay colegios, por ejemplo, y a lo mejor parte de que hay algún profesor que es aficionado al teatro y demás, que tiene la tendencia a lo mejor a favorecer ese tipo de aficiones, por así decirlo, ¿no? Mientras que en otros a lo mejor, donde no cuadra ningún profesor que a lo mejor le guste el teatro, pues está totalmente vetada la situación, ¿no? Pero en el caso tuyo, ¿era un colegio donde había afición por el teatro? No especialmente, ¿no? No especialmente, o sea, sí que hay profesores que te hinchaban mucho bueno, que les gustaba mucho el arte y la cultura, y entonces o la literatura y tal. Sí que recuerdo profesores apasionados que me daban el gusanillo de cosas, pero el mundo teatral, de hecho, yo recuerdo que mis amigos hacían teatro en el colegio y hacían sus obras de fin de curso, y yo no hacía ninguna. Y yo decía, pero yo quiero una obra de colegio, me da igual, por cutre que sea, pero yo quiero una obra en el colegio, y yo la tuve en primero de bachillerato. O sea, primero de bachillerato no hice yo una obra de colegio, de telón pintado y sábanas colgadas. José Luis, ¿en qué grupo estuviste? Porque has dicho que estuviste en algunos grupos, ¿no? Aquí en Sanlúcar. Sí. ¿Recuerdas? Bueno, principalmente en Teatro Luna, que era una compañía que llevaba Eduardo Serrano, que era en verano. Eso empezó, creo recordar, en el 2001 y terminamos en el 2005, pero todos los veranos estábamos ahí ahí coincidí, por ejemplo, con Echar Alonso, ¿sí? O con José Fernández. Ahí todos venimos como de este sitio. Bien. Y ahí es donde se creó como el gusanillo más fuerte. Es verdad que estaba antes en otro grupo más pequeño, que como era más pequeño, no te lo pongo en pie, creo que eran clases de teatro de niños, o sea, recuerdo a la profesora además, pero no era como, esto fue como más continuidad, más todos los veranos, nos lo tomamos como demasiado en serio, ¿sí? Nos apasionaba de verdad. Claro. Entonces como la semilla más fuerte viene de ese grupo de teatro. Y fíjate, coincidió con Esther y con José, que los hemos entrevistado aquí, y fíjate cómo ya desde tan pequeño, ¿no?, les empezó a llamar lo que es el mundo de la interpretación, ¿no? José Luis, entonces nos comenta que estuviste en estos grupos de teatro, ¿no? Empezando aquí, ya te picó el gusanillo bastante fuerte, ¿no? Sí. ¿Y decides irte directamente a estudiar interpretación a Sevilla o antes tenías pensado otra cosa? ¿Cómo fue ese momento de...? Pues me voy a Sevilla a estudiar, pero me voy a estudiar periodismo. ¿Periodismo? ¿Por qué? No se sabe. Supongo porque como todo niño dice, bueno, a ver qué estudio de más. Y entonces estaba en periodismo y no me ubicaba, no me salía muy bien, o sea, como que no me centraba mucho. Y decidí hacer el cambio, decidí hacer la apuesta. Digo, voy a apuntarme a la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, ¿no?, ya que está aquí. Y entonces ahí hice el cambio. O sea, hice 2 años de periodismo y ya después estuve
en la escuela, que ya sí por fin la terminé. Digamos que, como tú bien dices, no te ubicabas, ¿no? Dices, este no es mi sitio, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Realmente, ¿no? No, bueno, siempre... sí, en periodismo. En periodismo. En periodismo sí, o sea, hice la apuesta, pensaba que me iba a apasionar más, y luego me di cuenta de que no, que la pasión auténtica la tenía en el escenario. Claro. Entonces hice ese cambio, porque yo creo que al principio no apostaba tanto por estudiar arte dramático, porque sonaba un poco a fantasía. Claro. A toda esta cosa que hay como del mito del mundo actoral, que es más un sueño. Hollywood, cosas como muy fuera. ¿Sabes? Claro. Como, esto no tiene nada que ver, no me encaminaré por aquí, seguiré haciendo mis obras y demás. Pero claro, la profesión realmente no es eso ni de broma, entonces al final haces este cambio y ya te puedes dedicar profesionalmente. Claro. Yo creo que con el periodismo pasa muchas veces, sobre todo con los niños pequeños, ¿verdad? Que se fijan más un poco en toda la parafernalia que tiene alrededor la profesión, más que realmente el vivirla, digamos, a pie de calle directamente, claro. ¿no? Donde ya todo no es tan bonito. Que voy a contar, claro. Exactamente, y que cuesta todo mucho trabajo, Claro. y además está en una competición constante, porque para poderte mantener un poco en el candelero tienes que luchar contra los demás, en definitiva, ¿no? Sí. Porque los actores también tienen una parte también de lo mismo, ¿verdad? Porque visto desde fuera se ve también todo maravilloso, pero cuando ya tú te metes entre bambalinas te das cuenta que es una profesión muy dura. Es una profesión dura porque es una profesión muy precaria y hay mucha demanda, o sea, hay mucha gente. Mucha competencia. Mucha competencia. Mucha gente, mucha competencia. Claro. Sí. No iba a decir, y luego ya, hombre, hay gente muy competitiva, pero yo creo que he tenido suerte de no encontrarme tanta. Claro. José Luis, una cosa muy curiosa que has dicho, ¿no? El tema de... Me parecía todo como muy fantástico, ¿no? El meterme en la Escuela de Arte Dramático. En mi grupo de teatro aquí en Sanlúcar hay ahora mismo varias chavalas que están en el Instituto de Artes Escénicas porque quieren presentarse a la ESAD de Málaga o de Sevilla, ¿no? Ajá. Y es verdad que algunas de ellas, los padres como que no terminan de convencerles del todo por esto mismo que tú me has dicho, ¿no? Porque se ve algo como muy fantasía, ¿no? No, actriz, no, tú mejor estudias esto porque actriz no... Pero realmente cuando la vocación te llama, ¿no? Y además, como yo les digo a ella, digo, mira, sois jóvenes, ¿no? Tenéis mucho tiempo por delante, como a ti te pasó, tú estuviste 2 años en periodismo y dijiste, oye, soy joven, no pasa nada, me cambio y me meto en actor, ¿no? Pero realmente cuando la vocación te llama de esa manera, ¿no? Al fin y al cabo la decisión puede ser un poco complicada, pero al final tú no te arrepientes, ¿no? De haberte metido... No, en absoluto. Todo lo contrario. Todo lo contrario, porque al final el trabajo es algo al que le vas a dedicar muchas horas. Entonces más vale que intentes encaminarte a algo cuyas horas no te duela perder. O sea, bueno, perder, que no sea perder en ese caso, ¿no? Entonces, ¿qué va? No me arrepiento, porque además es eso, como hay tanta fantasía con la profesión actoral, pues da eso la sensación de que hay un tipo de camino único. Y no es cierto, hay muchos caminos. Y puedes estudiar arte dramático para muchas cosas. O sea, hay mucho conocimiento de las humanidades y del arte y te puedes encaminar a muchos sectores, aparte del propio actoral. José Luis, cuando tú terminas tus estudios de arte dramático en Sevilla, ¿dónde decides irte? ¿Te vas directamente a Madrid? ¿Te quedas? ¿Qué es lo que decides hacer en ese momento? Confieso también que estaba perdido. Estaba perdido y me quedé en Sevilla un poco por la inercia. Ajá. Me quedé en Sevilla por inercia porque no sabía qué hacer. Y entonces las cosas fueron viniendo. Ahí ya empezó a surgir trabajo, y claro, tenía que hacer cuentas, porque yo un día hice las cuentas de cuánto viví en Sevilla en total, con todos los estudios y demás, que fueron como 12 años. Entonces, supongo que estuve 7, 8 trabajando en Sevilla de actor, y eso me fue viniendo. O sea, yo me quedé como quieto, como sin saber qué hacer. Digo, bueno, me tomé el verano en Sanlúcar, en plan, a ver qué pasa para el nuevo curso. Y entonces decidí irme a un piso con un amigo y volver a Sevilla, y empezaron a salir cosas poquito a poco, unas pequeñas cositas, luego unas obras más pequeñas, hasta que ya acabó llegando ofertas más serias y ya me quedé allí en Sevilla trabajando. O sea, estuve en Sevilla un montón de años. Cuando tú decides ya embarcarte, o sea, terminar los estudios, te empiezan a salir estos trabajos, ¿no? ¿Es tan difícil, José Luis, poder conseguir llegar a empezar a trabajar como actor de forma más profesional? Porque que tú sepas que yo esta entrevista se la voy a pasar a estas chavalas de mi grupo para que vean, para que me gusta que tomen de ejemplo a alguien ¿no? que claro, está trabajando. Claro. Entonces, ¿es tan difícil, José Luis, poder empezar en este mundo?
Es que es difícil y no, es que son muchos factores. O sea, ojalá hubiera una respuesta súper clara porque la seguiríamos todos y ya estaríamos para adelante con esa respuesta. Claro. Pero creo, y estoy pensando mucho en estas chicas que dices, como para que le pueda servir. Creo que está muy bien si decides estudiar arte dramático o querer ser actriz, tal, ir muy a eso, no ser muy pasiva, en el sentido de, si tienes un impulso creativo, hacerlo y hacer cosas. Porque yo creo que el hecho de que a mí me salía de verdad, me apasionaba, y entonces yo, también en la escuela, con la gente que conocía a los compañeros, montábamos cosas, hacíamos obras que no salían, hacíamos obras que salían, aparte de la escuela, de las montajes que pudiera haber y demás. Entonces creo que el hecho de ser tan activo y de tú trabajar es lo que te acaba generando trabajo. Entonces, y creo que por eso, de alguna forma, a mí me salió trabajo medianamente pronto, porque era apasionado y trabajador, y entonces eso hacía pues que gente me llamara para trabajar. Entonces me imagino que si te lo tomas de una forma más pasiva, en plan como el que le ha tocado estudiar, no sé, cualquier asignatura, y dice, bueno, pues esto me lo estudio, venga, fuera, me lo quito. A lo mejor esto te funciona menos, ¿sabes? A mí me gustaría preguntaros también a los dos, ya que estáis, digamos, no en el mismo plano, pero por lo menos con la misma afición y el mismo tipo de trabajo muchas veces, porque el compañero José Manuel cita muchas veces eso de actor profesional o amateur o aficionado. Exactamente. ¿Cuándo se puede decir que un actor entra dentro de la categoría, digamos, de profesional y cuándo no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es esa subida de ese escalón? No lo sé. Me parece una línea muy difusa y además creo que está, sí, incluso estaría bien que dejáramos de definir las cosas así. Que es verdad que, claro, que es un actor aficionado, o sea, que es profesional, que te paguen por hacerlo, que te paguen bien, con su alta, con sus condiciones laborales. Claro. Porque claro, hay mucho teatro que no, hay mucho teatro que se hace porque a la gente le gusta mucho, se une, hace una obra. ¿Qué te hace profesional? Tener unos estudios, porque los estudios, al fin y al cabo, si te aplicas, tampoco son difíciles en el sentido, hombre, son difíciles de soportar por la exigencia, pero si tienes cabezonería y los terminas, te pueden dar un diploma, una licencia, bueno, ya licenciatura no, claro, un grado, tal, y que te haces profesional, que es una línea un poco difusa, yo no sé, ¿tú tienes alguna idea? No, es que, mira, este tema lo he hablado yo también con José, con Cisco, ¿no? Le preguntaba. Y alguno pues me decía, mira, pues a lo mejor se puede considerar eso, ¿no? Cuando empieza a cobrar ya por hacer un trabajo profesional, pues a lo mejor ya se puede considerar un actor más profesional, ¿no? Pero es cierto que muchas veces es complicado. Y lo del título que tú has comentado también, que yo también se los comento a ella porque me lo han dicho también ellos, ¿no? Que el título no lo es todo, ¿no? Que hay actores y actrices que no tienen título, que están trabajando a nivel profesional, que yo le pregunté a ellos, digo, ¿conocéis alguno? Y me dice, ¿ahí? Sí. Así de gente que no tiene título, que no ha estudiado y que hoy día se está dedicando profesionalmente a... Pero voy a matizar porque me imagino que no tiene un título a lo mejor de una pública que son los que cuentan, porque ahí te dan un título como oficial. Luego hay mucha escuela privada que te da un título que al final no tiene una validez, como te digo, académica en el sentido que luego puedas optar a máster. Claro. Sabes, que sea como más universitario, claro. Y la escuela no va por la universidad, pero bueno, para que nos entendamos. Pero hay muchas formas de formarse. Hay cursos, hay intensivos, hay escuelas privadas. Y creo que sí que es muy importante formarse. Sí. O sea, hay una formación. Eso totalmente. Hay una formación que es muy seria, que es enfrentarte a un público, o sea, hacer una función, bueno, en el caso, o grabar, en el caso del cine. Pero está bien tener una técnica, porque también hay otro de los mitos que es, no, yo soy muy guapo, soy muy maravilloso, tengo mucha gracia, mucho arte, viva yo soy actor. Claro, canto muy bien, relájate, y aquí soy yo, relájate, no porque no puedas, a lo mejor tienes más facilidad. Claro. Pero hay una cosa que luego tú como espectador eres a lo mejor más inconsciente, pero luego la demandas, Claro. Que es una técnica que esté debajo, que luego hay que romperla, eso son muchas cosas. Luego hay que flotar para no ser tan técnico y tan frío. Bueno, frío, pero que es verdad que una formación es muy necesaria, porque te va a ayudar a ti a hacer mejor tu trabajo. Claro. ¿Sabes? Yo siempre les digo también a ella, José Luis, digo, mira, por lo que me han comentado los compañeros, ¿no? Tener un título no te garantiza 100% dedicarte a la profesión de actor, pero que si obviamente tú te llevas 4 años todos los días formándote como actor y como actriz, pues obviamente vas a tener una formación más profesional que uno que no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Eso es así, ¿no? Totalmente. Y similar a uno que tenga un título reglado o similar, o ya depende de cómo te hayas tomado tu formación, incluso a lo mejor mejor. Hay gente que pasa por una escuela de arte dramático
y pasa de puntilla. O sea, acaba terminándola. O sea, es que es muy difusa la línea. O sea, yo creo que... Y que te paguen, porque a lo mejor si tú eres muy bueno en tu profesión y muy formado, pero esta profesión es tan dura que haces muy pocos trabajos remunerados y al final no eres profesional tampoco, es que es difícil. Claro. Es que es difícil. Ese concepto es complicado, es complicado. Es muy complicado. Es verdad. José Luis, que además... Aquí nos estaba comentando al principio que no solamente es actor, sino guionista, director en muchos casos. Sí, ¿no? Y sobre ese tema a mí me gustaría también preguntarle una cosita. Cuando uno, por ejemplo, escribe una obra determinada y ya tiene una idea en la cabeza de cómo hay que interpretarla, se encuentra uno a veces con actores o actrices que en un momento dado te pueden dar la vuelta un poco a la situación y decir tú, pues mira, de la forma que lo está haciendo, casi me gusta más que la idea que yo tenía cuando escribí la obra. No sé si eso se da alguna vez o no. Sí, sí, está bien que se dé. O sea, obras de teatro no he llegado yo a escribir, he escrito guiones para grabarlos. Y además cuando los escribo, yo soy muy flexible. O sea, en el sentido de, vamos, pasemos por donde hay que pasar, apréndete tus líneas, es como básico, pero si las quieres jugar, juégalas. Y bueno, aparte creo que lo he hecho con compañeros estupendos, que siempre le dan más vida, pero a mí no me molesta especialmente que la gente traiga propuestas. Pero eso ya depende de cada uno. Claro, hay gente que se sabe que no le cambies una coma, ¿sabes? A mí no, a mí que haya juego. Claro, hay que flexibilidad. Sí. Que, José Luis, cuéntanos un poco cómo es tu vida cómo es tu vida allí en Madrid, como actor. Porque claro, ahora mismo resides allí en Madrid, sí. Trabajas allí. Cuéntanos un poco, tampoco me levanto, voy a Mercadona, ¿no? Pero sí, cuéntanos un poco cómo es tu vida por allí como actor. La vida es que llevo ya unos años y no me adapto del todo al metro, no me adapto todavía, la verdad. No, es una vida mucho más dura, porque en Madrid me pasa una cosa que no me pasaba en Sevilla, que en Sevilla de alguna forma es un mundo más pequeño y entonces al trabajar pues generaba trabajo. Y en Madrid hay que lucharlo mucho más. En Madrid me estoy viendo haciendo cosas que no hacía nunca. Bueno, reconozco que no me redacté un currículum actoral hasta que llegué a Madrid. O sea, no tenía currículum, no tenía fotos tampoco, era una cosa, fíjate que una cosa muy como esencial, ¿no? Muy básica, ¿no? Pero era el trabajo, llamaba el trabajo. Y en Madrid, ¿qué es más? La jungla de asfalto, sí. Ya es como, venga, y mandar email, qué sufrimiento. Es mucho más dura, pero donde hay más trabajo. Y estás como de casting en casting, ¿no? Supongo, José Luis, o presentándote a propuestas, ¿no? O... Presentando propuestas, haciendo los castings que van surgiendo, los castings que interesan también, ¿eh? Porque es una cosa del profesional que no te metes en cualquier cosa. A lo mejor ves un casting y dices, no me presento. Claro. Sí, pero sí, vas haciendo casting, vas haciendo proyectos, vas haciendo vida social también, que eso... Estoy ahora mismo cambiando mucho el chiva como lo tenía antes. Y me está costando, y lo estoy intentando. Sí. Porque es una cosa de que yo soy mucho más tranquilo y no soy... O sea, considero que no soy muy avasallador. Y no tengo esa energía tan de Madrid de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy actor, ¿cómo estás? Yo te digo hola y no sabes a qué me dedico. No es nada bueno. Me dice, hola, ¿cómo estás? Me dice, ¿eres actor? Digo, sí, ¿sabes? Entonces esto luego en Madrid no... Hay que ser como más agresivo. Un poquito lo intento, un poquito. Claro. Suerte tengo mis chats y voy haciendo cosas. Claro, como tú has dicho antes, ¿no, Zuli? Allí también hay muchísima competencia, ¿no? Digamos que es la capital prácticamente del teatro, allí en muchos sitios de España, pero allá ahora mismo es donde está todo el foco más grande puesto, ¿no? Sobre todo también teatro musical ahora mismo eso es una locura. Y también obviamente teatro, allí en Madrid es que hay representaciones a diario, ¿no? Que aquí en San Lucas muchas veces nos cuesta, ¿no? Que como va a haber un martes aquí una obra de teatro en San Lucas, no va a ir nadie, ¿no? Pero en Madrid es que todos los días sí. Actuaciones, dices tú, hostia, esto es una locura, ¿no? Este ritmo de trabajo, esto... ¿Cómo es? Pues claro, has hablado antes de precariedad en el tema de actoral. ¿Cómo es el tema de los contratos? ¿Cómo es el tema de los sueldos? ¿Está todo bien? ¿Está más o menos... ¿Está regulado? Está regulado. Está regulado. Y quien lo sigue, a quien no, normalmente quien lo sigue es lo bueno. Claro, hay un periodo de ensayos, hay un mínimo de ensayos estipulados, cobrados por convenio, según sea media jornada o jornada completa, y luego ahí ya el caché que te den por función, por bolo, ya depende. Pero hay un mínimo también, claro, según tu rol. Entonces, eso está arreglado y eso por ahí se puede discutir. Ya si tienes mucho más caché, pues te darán más dinero. Claro. Y si eres más, pues te darán, pues, aunque sea el mínimo. Pero sí, está arreglado. Y normalmente, bueno, eso, el periodo de ensayos, pues estás con tu sueldo de lo que te cobraría por ensayo, que los hay
Normalmente van por convocatoria, es decir, hay un número de ensayos, pero depende del rol que tenga, te convocan para tales. Hay compañías, alguna me he topado, que el periodo de ensayo es completo, que es como genial, porque así lo cobro entero. Claro. Y luego ya cobras por función normalmente. Depende de tu función. Si tus funciones son gira, que vayas a diferentes sitios, y entonces vas cobrando los bolos, o si haces temporada, pues igual. O sea, si estás de martes a domingo en un teatro, pues también lo que cobras por día y al final acabas... Claro. No tenéis un sueldo al mes, ¿no? Es por función, ¿no? José Luis. Normalmente sí, o sea, creo que estoy hablando de una excepción enorme. Sé de una compañía sevillana que sí tiene, nunca he trabajado con ellos, y entonces hablo de oídas, creo que tienen un sueldo al mes, hagan lo que hagan, el número de funciones que hagan y demás. Eso no es nada habitual, yo creo, no sé cuántos casos deberían no haber ni haberlo mencionado. Es una cosa muy concreta. Claro, claro. Muy concreta. No, yo sí he escuchado de los dos casos también, de compañías que pagan por un sueldo al mes y compañías que pagan por actuación y por ensayo, porque también obviamente se cobra por ensayo, claro. Que eso es una cosa que pocas personas saben, Pepe, que por tú ir a ensayar, pues tú estás trabajando como actor y te tienen que pagar por ir al ensayo, ¿no? Claro. Es que eso también... José Luis, y dentro de lo que es la selva de allí de Madrid, ¿no? Porque eso es una fauna, ¿no? De allí tanta gente y eso. El tema de cuando vas a presentar tu casting, ¿cómo ves un poco la competencia allí en general? ¿Hay un nivel alto, hay un nivel bajito, un nivel medio? ¿Cómo lo ves tú allí? No, hay competencia porque claro, allí se aglutina actores de España entera. Claro. Bueno, y del extranjero también, pero no estamos acostumbrados a ver tantos actores extranjeros. Pero entonces es como el sitio de más competencia, supongo que Barcelona será similar, pero allí hay una competencia alta, claro, porque hay mucha gente, mucho perfil. Otra cosa a la que no me habitúo, los perfiles, por lo hecho es súper general, súper asentado, yo no me entero del mundo de los perfiles. Claro. Y entonces hay mucha, claro, hay muy buen nivel, hay de todo, hay mal nivel, pero hay muy buen nivel. Claro. Entonces yo le digo ahora mismo a las chicas, que se lo digo siempre de mi grupo de teatro, como ha dicho José Luis, que tienen que espabilar un poco, porque siempre les digo, José Luis, que si se quieren dedicar profesionalmente a esto, que se tienen que espabilar y empezar a ponerse las pilas desde ya, porque es cierto que hay gente muy buena, que tú ves, y ahora te hablo de teatro musical, tú ves a chavales y a chavalas que tienen una voz tremenda, que dices tú, hostia, cómo canta esto y cómo interpreta, ¿no? Porque también es interpretar. Y están sin trabajo y están sin tú. Si esta chavala no tiene trabajo, ¿quién es a la que le han dado trabajo, ¿no? Es una locura, ¿no? El nivel que puede llegar a ver. Entonces por eso os digo que espabilaros, porque mira lo que os está diciendo José Luis, que está allí trabajando. Pues nada, estamos ya al filo de nuestro tiempo. A mí me gustaría, por ejemplo, que termináramos, por ejemplo, con algo de José Luis, en este caso, no sé, a lo mejor la serie esta Cannibal, de la que estábamos hablando al principio. Sí, podemos poner un trocito de... Porque claro, una serie que se hizo aquí en San Lucas, ¿no? José Luis, que en su momento, yo por lo menos lo recuerdo de cuando era más joven, y recuerdo que dio bastante fuerte porque lo veíamos todos en el instituto y gustó bastante, ¿no? Y bueno, aparece Cisco, a lo mejor en sus inicios está ahí Cisco como uno de los canis. A mí me gustó, vamos, la serie está muy bien. Antes de poner la serie, yo sí quiero, Pepe, aprovechar, igual que hice con Cisco y con José, que dieras un mensaje final, José Luis, de recomendación, no solamente para las chicas de mi grupo de teatro, sino para cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo, cualquier chavala que diga, oye, pues yo tenía pensado dedicarme a actor y actriz, y ahora estoy escuchando la entrevista a lo mejor me termino animando. ¿Qué consejos le podrías dar para poder empezar, no sé, lo que te venga en este momento? Vale, pues a lo mejor me repito, pero creo que lo mejor es ir a por ello. O sea, primero creo que es descubrir si realmente te apasiona y estás dispuesto a hacer o dispuesta a hacer estos sacrificios. Y si realmente te apasiona y te ves y demás, es ir a por todas, es ir con humildad, para empezar, en el sentido de ir probando distintas cosas que te digan profesores, porque hay muchos métodos, pues, no vamos a hablar de métodos interpretativos, pero hay mucha... que tú veas que te funciona mejor, de qué manera creas, que mires tú, que te evalúes tú cómo estás evolucionando, para que no te confunda gente externa y tú puedas tener un filtro de decir, vale, por aquí mejor, por aquí, y que es hacer bien tu trabajo, que lo que hagas llegue bien, y entonces vea por todas, fórmate y aparte
aprovecha todas las oportunidades que tengas, no sé. Es un poco, o sea, intento recuperar con otras palabras lo que dije antes de estate activo, haz cosas y eso te va a salir si realmente te gusta. Muy bien. Pues nada, nos Pues quedamos gracias, con un mensaje. poquito de Carnivil. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte. Muchas gracias. Y a seguir ahí en el candelero. Gracias, José Manuel, también. Gracias, Pepe. Pues nada, con estos momentos, en este caso de esta serie Carnivil, nos quedamos para terminar hoy nuestro Contigo. Bueno, ¿y qué es lo que habéis hecho? Oh, chiquillo. Carnivil. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque y estaban pinchando el disco que a mí tanto me pone. Fui a sacar 4 fichas y me compré un abono y estuve oteando en la pista para encontrar un coche rojo. Mientras daba una vuelta de reconocimiento, mirando si el material de la tracción era bueno. Iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla y se me encendió el alma, corazón y rodilla. Creo que te hacemos un juego de cogerla por la cabeza. ¿Seguro? No, porque yo esta noche... ¡Fosa! Oh, no, bicho, ahora en serio, hermano, así que ya está fatal. De que llevársela para su casa, ¿vale? Venga, que no se la lleva. Que yo no puedo. Qué cabrones, pare. Aquí no me la vayas a dejar, ¿eh? Pues, ¿para qué pasa? ¿Que no deja la llevar, mano? Allá, ¿o? ¿Cómo es? ¿Otra tú, cabrón? ¿Yo? Parece que te lo estaba poniendo en bandeja. Quillo, dejarse de rollo, ¿eh? Que os estoy viendo venir las intenciones. Vente sola. Vámonos. Vámonos para la... Ari, ponme un WhatsApp cuando llegue. Te puedes montar, ¿no? ¿Está bien? Oza, muévese. Que tú lo vas a utilizar más que yo, Isa. Vamos a volvernos a la feria, ¿viste? Yo me voy ya. Ahí os quedáis. Bueno, nosotros también, ¿no?